Bueno, bienvenidos a esta primera clase de este curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benelcaza. En esta clase vamos a revisar una herramienta que vamos a utilizarla a lo largo de este curso para desarrollar diferentes programas que nos van a servir para poner a prueba cada uno de los conceptos que nosotros vamos a estudiar. Esta herramienta se llama MATLAB y su nombre viene de Matrix Laboratory, como se indica aquí. Este acrónimo, Matrix Laboratory, significa laboratorio de matrices en español, ¿no? Entonces, en este caso, como el nombre lo sugiere, la idea es que MATLAB se especializa en trabajar con matrices, como lo vamos a ver a lo largo de esta breve introducción a MATLAB. MATLAB es un ambiente de desarrollo, no es un lenguaje de programación. Es importante tener en cuenta esta parte. Esta plataforma fue creada en 1984, como se indica aquí. Es decir, tiene ya 38 años de existencia en el mercado. La empresa que produce MATLAB se llama MathWorks, ¿ok? Y esta es una plataforma que tiene un uso tanto en la industria como en la academia. En la industria, especialmente para el desarrollo de simulaciones, y en la academia, pues, para diferentes partes de ingeniería, de ciencias de la computación, aeronáutica, sistemas de control, economía, entre otros aspectos, ingeniería mecánica, entre otros. MATLAB está disponible tanto para Windows como para Linux y Mac. Evidentemente es un sistema, como se puede apreciar en esta parte de aquí, es un sistema o es un ambiente de desarrollo propietario, es decir, uno tiene que pagar una licencia para usarla. En este caso, la universidad tiene una licencia de uso. Hoy por hoy estamos en la versión 2022A. MATLAB o MathWorks, en este caso, lanza cada año dos versiones. La primera versión tiene la letra A y la segunda versión del año tendrá la letra número B. Entonces, la letra B. Esa es una forma de distinguir las diferentes versiones que lanza MATLAB en cada año. Si tienen alguna consulta en esta parte, en cualquier momento, por favor, me pueden interrumpir o de igual manera yo iré dando espacio para que puedan preguntar si es que tuvieran, pues, alguna duda. Ok, entonces ustedes pueden descargarse de esta página el instalador de MATLAB y de esa manera ustedes pueden instalar en sus ordenadores locales. O también pueden usar una versión en línea y en este caso el computador que ustedes tienen simplemente actúa como una terminal, es decir, nos permite recibir las instrucciones que ustedes desean que ejecute MATLAB y a la vez también sirve para que MATLAB despliegue los resultados producto de los cálculos que uno ejecuta. Entonces, ustedes eligen cómo desean usar MATLAB. Ustedes saben que los ambientes de desarrollo o los lenguajes de programación tienen lo que se denomina librerías, ¿no? Que no son otra cosa más que un conjunto de programas especializadas en una tarea o en área del conocimiento determinada que nos permiten desarrollar programas más complejos dentro de esa disciplina u otras disciplinas. Estas librerías en MATLAB reciben el nombre de toolboxes o cajas de herramientas. Y MATLAB hoy por hoy tiene una gran cantidad de toolboxes. Aquí ustedes pueden ver algunos de los toolboxes que tiene MATLAB, sin esto ser una lista completa, ¿no? Tiene librerías para hacer computación paralela, tiene librerías que nos permiten hacer inteligencia artificial, ciencia de datos y estadística, como se indica aquí.
Aquí están cada una de la parte que está en naranja son las áreas y la parte que está en azul son las toolboxes. Entonces, dentro de la parte de inteligencia artificial, ciencia de datos y estadística, tenemos la librería o la toolbox en estadística y machine learning. Tienen la toolbox de deep learning, tienen la toolbox de reinforcement learning, tienen la toolbox de Deep Learning HDL, esto es para desarrollar código en un hardware especializado. Tienen la toolbox de análisis de texto, ¿sí? Y esta otra toolbox que ustedes pueden ver ahí. También tiene toolboxes en la parte de matemáticas y optimización, como se indica aquí. Pueden ustedes hacer ajustes de curvas, como se indica, pueden hacer optimización, entre otros aspectos. Entonces, simplemente para ir nombrando las toolboxes que tenemos acá, tenemos el acceso a bases de datos y reportes, generación de código, tienen el despliegue de aplicaciones, modelado físico, modelado basado en eventos, tienen la simulación y testeo en tiempo real, reportes, ingeniería de sistemas, generación de código, desarrollo de aplicaciones o despliegue de aplicaciones, perdón, tienen validación, verificación y testeo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, MATLAB es un entorno de desarrollo de código bastante amplio. Aquí tenemos más toolboxes, continuando con lo que ustedes pueden ver o lo que habíamos presentado en la lámina anterior. Entonces tenemos procesamiento de señales, procesamiento de imágenes y visión computacional o visión por computador, sistemas de control, mediciones y testeo, comunicaciones inalámbricas, tienen radiofrecuencia y señales mezcladas, sistemas autónomos, biología computacional, finanzas computacionales, ingeniería aeroespacial, ingeniería automotriz, verificación de código, entre otros aspectos. ¿Ok? Si ustedes desean conocer más detalles acerca de lo que es MATLAB, pueden ustedes visitar esta página, este enlace que ustedes tienen aquí, www.mathworks.com/products.html. Ahí ustedes podrán encontrar mucha más información al respecto. Con esto, simplemente quiero decirles que MATLAB es un entorno de desarrollo de código, como le había dicho, que se usa en industria y en ingeniería, y que para nosotros va a ser la plataforma en la cual nosotros vamos a desarrollar código. Bien, de esta muy breve introducción a MATLAB y hasta este punto, no sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, me confirman por favor que me están escuchando, ¿sí? Sí, profe. Sí, se escucha. Ok, muy amable. Listo. Muy bien, ahora sí, entremos ya a analizar propiamente el entorno de desarrollo de MATLAB o la interfaz de usuario de MATLAB, que es la que nosotros vamos a utilizar prácticamente en casi todas las clases para desarrollar diferentes tipos de programas. Entonces, la interfaz gráfica con la que ustedes se van a topar cuando ustedes abran MATLAB es una como la que ustedes ven aquí, ¿ok? Donde podemos distinguir tres partes fundamentales. Bueno, depende de cómo ustedes configuren la ventana, ya les indicaré cómo hacerlo para que se vea de este modo, pero vamos a tener tres partes fundamentales. Vamos a tener el área de menús, ¿ok? Donde aquí nos indica que podemos crear un nuevo archivo, un nuevo script en el lenguaje de MATLAB. Un script dentro de MATLAB no es otra cosa más que una hoja de un editor de texto que tiene MATLAB donde uno puede escribir código que lo va a ejecutar dentro de MATLAB, ¿no? Uno puede también abrir carpetas, puede cortar código, pegar código, puede deshacer cosas que uno haya hecho, puede rehacer cosas que uno haya hecho, entre otros aspectos. Ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle. En esta parte tenemos la parte que se denomina el current folder, que como su nombre lo indica es la carpeta actual. La carpeta actual significa
o está dada por la dirección o la ruta que ustedes pueden ver en esta parte de aquí, donde aquí nos está indicando en qué parte de nuestro ordenador está leyendo o guardando archivos MATLAB. ¿Ok? Y esta carpeta es la que se denomina el current folder, y lo que aquí nos muestra son los archivos que están dentro de ese current folder. ¿Ok? Es muy importante esta parte de aquí porque nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros creemos programas o scripts dentro de MATLAB, es importante que este current folder apunte a la parte donde está guardado el script que queremos ejecutar para que no nos dé errores en ejecución de código. Esto lo veremos un poquito más adelante con un ejemplo para que quede mucho más claro. ¿Ok? Entonces, en el current folder nosotros vemos el contenido de la carpeta a la que está apuntando MATLAB a través de esta dirección que ustedes pueden ver aquí. Obviamente uno puede seleccionar o cambiar la carpeta a la que apunta MATLAB. En este otro recuadro que ustedes pueden ver aquí, me refiero, déjenme usar otro color por favor para que no se nos cruce con este rojo. En esta parte de aquí tenemos lo que se denomina el command window, como indica el nombre en esta parte. Y el command window no es otra cosa más que la ventana de comandos, como su nombre lo indica, ¿no? Está indicado aquí la descripción en español. En esta ventana de comandos, lo que se hace es escribir funciones o comandos, valga la redundancia, que queremos ejecutar en MATLAB, ¿no? Por ejemplo, uno puede escribir el comando factorial. Como argumento uno puede poner el número 3. Y esto lo que nos hace es calcular el factorial del número 3, que ustedes saben que es 6. ¿Ok? Uno podría escribir aquí programas, pero el problema es que eso no es una forma tan simple de editar, sobre todo partes del programa, como ya lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, en esta otra sección de la derecha, ok, déjenme señalarles, por favor. En esta otra parte de la derecha tenemos lo que se denomina el workspace, donde en esta ventana lo que nos muestra son las diferentes variables que desde el inicio de sesión de MATLAB esta plataforma tiene guardada en la memoria RAM. Y aquí nos va a mostrar con algunos iconos que van a cambiar de forma dependiendo del tipo de variable que hayamos creado. Entonces, aquí yo puedo ver qué variables tiene MATLAB almacenadas en la memoria RAM. ¿Ok? Y finalmente, esto va a depender de la configuración que uno elija para la ventana o la interfaz de MATLAB. Podemos también ver este Command History, que como su nombre lo indica, pues es un historial de comandos. Un historial de comandos que me muestra qué comandos he ejecutado dentro de el Command Window. ¿Ok? Entonces, estas son las partes más importantes de la ventana con la que vamos a interactuar cuando abrimos MATLAB. Cuando ustedes abran MATLAB, probablemente no va a lucir la interfaz como se ve aquí. Probablemente la interfaz luzca de manera diferente, pero uno puede cambiar la estructura, el layout, como se denomina en inglés, de esta interfaz gráfica, y eso lo vamos a hacer en un momento. Hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. Yo tengo una consulta. Ujú. Al momento de Dígame. instalar el MATLAB, me pregunta si seleccionar productos aparte. ¿Vamos a necesitar alguno de los productos que nos había mostrado antes o no? Sí. A ver, podemos instalar únicamente MATLAB y nada más, es decir, lo que por defecto está señalado, y no seleccionar ninguna toolbox. Si en algún momento usáramos algún comando que requiere de una, o que es parte de una toolbox que no tenemos instalada, el programa nos va a decir que instalemos esa toolbox y la instalaremos. Entonces, para no ocupar un gran espacio de almacenamiento, instalando toolboxes o librerías
que no estamos seguros si las vamos a usar o no, es mejor no instalarlas e irlas instalando conforme se vayan necesitando. Entonces, la recomendación es instalen lo que por defecto MATLAB tiene señalado y nada más que eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En disco, para referencia de ustedes, MATLAB va a ocupar aproximadamente unas 20 gigas de espacio, ¿no? Probablemente un poco más si ustedes instalan todas las toolboxes que tiene. Entonces, evidentemente, ocupar ese espacio con muchas cosas que no vamos a utilizar no tiene mayor sentido. Obviamente, esto si deciden utilizar MATLAB instalando en sus ordenadores. Como les manifesté, también tenemos la opción de utilizar MATLAB en línea, ¿ok? Y en este caso la ventaja que tenemos es que no necesitamos nosotros tener un computador que tenga ciertas prestaciones para ejecutar MATLAB, sino nuestro computador simplemente va a actuar como terminal. Los cálculos se van a hacer en los servidores de MathWorks. Eso es una ventaja importante. No sé si tienen alguna otra consulta, me dicen por favor. Ok. Bien, una de las cosas que nosotros vamos a usar con frecuencia es, vamos a crear programas que los vamos a ejecutar. Y la forma de ejecutar o de crear programas es creando un script, ¿sí? O una hoja en blanco del editor de texto de MATLAB. Y cuando nosotros creamos un script, nosotros tenemos que darle un nombre a ese script. Y esos scripts o esos programas van a tener la extensión .m. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean un archivo con extensión .m, eso significa que es un script de MATLAB o es un programa creado en MATLAB, en pocas palabras. ¿Ok? Aquí ustedes justamente en esta ventana tienen varios scripts, ¿ok? Cuyo denominador común es que todos tienen extensión .m, a excepción de este script que ustedes pueden ver aquí, de este script que se puede ver en esta parte de aquí, donde este script tiene la extensión ASB, que significa autosave. Entonces, esta es una extensión que va creando MATLAB para ir guardando o hacer backup de lo que uno va haciendo. Esto por si a uno se le va olvidando presionar el icono de guardar el programa. Esto nos ayuda a que si yo estoy editando un programa de varias líneas de comando y si yo me olvido de ir guardando, pues, y por algún motivo MATLAB se cierra abruptamente, el computador pierde la energía y no tiene un respaldo de batería. Entonces, esto va a evitar que pierda todo lo que yo he hecho porque no guardé y en realidad MATLAB va generando cada cierto tiempo un respaldo y ese respaldo es o se guarda como autosave o con extensión .asv. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven un .asv, no se asusten, simplemente eso es un archivo en el que MATLAB les va guardando automáticamente respaldos del archivo que ustedes están editando. ¿Ok? Entonces, este es un archivo creado automáticamente por MATLAB. Un punto importante a tener en cuenta, y esto no es una cosa menor, si quisiera que esta parte quede clara, es el hecho de que cuando uno quiere guardar o asignar nombres a programas dentro de MATLAB, uno tiene que tener cuidado de no incluir espacios en blanco, ¿ok? Los nombres de los archivos no deben tener espacios en blanco. Entonces, evidentemente cuando uno no puede poner espacios en blanco y quiere poner un nombre que de alguna manera sea informativo respecto del código que contiene el programa, uno tiene que buscar formas de que uno pueda distinguir las minúsculas de las mayúsculas y eso normalmente se hace a través de este lowercase, camel case, ¿no? Es una forma de asignar nombres, ¿no? La primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula, y así uno puede distinguir los nombres fácilmente y sin necesidad de poner espacios.
También uno podía o puede usar guiones bajos, eso sí se permite, ¿ok? Entonces, tener en cuenta de que no, los nombres de los archivos no deben tener espacios en blanco, como se indica en esta parte de aquí, y tampoco, okay, no deben tener espacios en blanco, esto es un punto importante, no deben contener caracteres especiales, ¿ok? Y si ustedes están interesados o necesitan separar las palabras, ¿sí? Si el poner la primera palabra en la primera letra de una palabra en mayúscula no es suficiente, pues uno puede optar por el uso de el guión bajo, ¿no? Y de esa manera, pues, puede asignar un nombre a los archivos, ¿ok? Esto es un punto muy importante y espero que no se olviden porque a pesar de que un script esté bien hecho, esté bien escrito, es decir, esté con la sintaxis correcta, si no, uno no cumple con estas reglas para asignar nombres a los programas, estos no se van a ejecutar, ¿ok? Entonces, por favor, tener presente esta parte de aquí. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y cuando nosotros abrimos un nuevo script, vamos a encontrarnos con un documento en blanco como esto, donde yo voy a ir escribiendo código. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la configuración que yo he usado para MATLAB, puedo tener o puedo editar varios scripts. Y aquí están los múltiples scripts que para el ejemplo de esta lámina se están editando. Obviamente cuando uno hace un programa o un sistema, ya hablemos, no usa típicamente un script únicamente, ¿no? Usa varios scripts y la idea es que en un script uno crea una función. Esto ustedes probablemente cuando han visto sus cursos de programación, estudiar los cursos de programación, habrán recibido pues algunos tips de cómo estructurar código, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de un script donde hemos creado, me voy adelantando un poco, una función. El nombre de esta función es compNR. Tiene dos parámetros de entrada, la variable n, la variable r. Aquí se hacen cálculos y finalmente pues esta variable no devuelve ningún resultado porque no tiene ninguna variable de salida. Simplemente lo que hace es imprimir o hacer un display en pantalla del contenido de la variable s. Ok, aquí podemos ver algunas cosas que más que prestar atención al código, quisiera que quede claro, eh, sobre todo porque es un código de colores que obviamente algo nos sugiere cuando nosotros creamos código. En azul, típicamente se pintan las palabras reservadas que tiene MATLAB para algunas funciones especiales, como lazos, como ifs, whiles, creación de funciones, switch, entre otros aspectos, ¿no? En negro típicamente se ponen los nombres de los comandos o las variables que uno crea. En verde y seguido o precedido por el símbolo de porcentaje se ponen comentarios. Entonces la forma de poner comentarios es con el símbolo de porcentaje y automáticamente todo lo demás se pinta en verde. Esto significa que todo lo que está en verde, el intérprete que tiene MATLAB para ejecutar el código lo desecha, lo descarta, porque no es código a ejecutar, sino simplemente texto que nos permite a nosotros, obviamente, introducir alguna descripción correspondiente al código que estamos editando. Cada línea, vamos a decir que es una instrucción o un comando, ¿sí? Como se ve, se marcan en negro. Ya lo dije, las funciones, las palabras claves en general de MATLAB se ponen en azul. Cuando uno pone texto en MATLAB, el texto se pone de este color violeta, ¿ok? Y la forma de declarar texto o de poner texto en MATLAB es entre estas comillas simples. Algo que ustedes pueden advertir
en este caso de MATLAB, frente a otros entornos de desarrollo u otros lenguajes de programación, es que no necesito declarar variables. Esto es una ventaja en algunos casos y puede también ser una desventaja en otros. Ventaja en el sentido de que yo puedo escribir un programa rápidamente sin necesidad de estar averiguando qué tipo de variable es la que voy a utilizar. Esa ventaja de escribir código bastante rápido también puede ser una desventaja cuando yo quiero que los archivos se ejecuten en tiempos muy cortos. Y cuando digo tiempos muy cortos me refiero a unidades de milésima de segundos o menos. Es decir, cuando estoy trabajando con aplicaciones donde la velocidad de ejecución del código es crítica. En esos casos, el hecho de no declarar una variable es un problema. En definitiva, MATLAB y cualquier plataforma de desarrollo de código tiene que almacenar el contenido de las variables en la memoria RAM. Eso es un hecho y eso lo hacen todos los lenguajes de programación y todas las plataformas de desarrollo de código. En algunos casos, como en C, o en otros lenguajes de programación, C, C++, uno tiene que explícitamente decir qué tipo de variable es, y cuando uno explícitamente le dicen qué tipo de variable es, eso le ayuda al programa o al lenguaje a reservar un espacio de memoria. MATLAB también tiene que hacer eso, pero en este caso MATLAB lo hace por nosotros. Entonces, cuando uno ejecuta un código, que a propósito se ejecuta presionando esta flechita, ¿ok? Cuando uno ejecuta un código, MATLAB lo primero que tiene que hacer es encontrar las variables que se están utilizando y buscar un espacio de la memoria RAM que esté disponible. Es de ahí justamente donde radica el problema de MATLAB, en el hecho de que por cada vez que uno ejecuta el programa, MATLAB tiene que buscar un espacio que en ese momento que estoy ejecutando el script o el programa esté disponible. Dependiendo del número de variables, del tamaño de las variables, de cuánta memoria RAM tenga, cuánto espacio de memoria RAM tenga y cuánto espacio esté disponible, va a depender lo rápido o lento que se ejecute el código en MATLAB. Ahora, evidentemente, estos tiempos están en el orden de los milisegundos. Es decir, si uno ejecuta un programa, realmente no va a sentir ningún retardo comparado con, por ejemplo, un programa que se ejecute en C. Uno siente estos retardos cuando uno está trabajando con alguna aplicación en donde el tiempo sea crítico y en donde estos tiempos de retardo en la ejecución del código se manifiesten en algún efecto de la aplicación. Por ejemplo, cuando uno esté trabajando con video. En este caso, ese hecho el tema de que MATLAB tiene que buscar espacios disponibles en la memoria RAM para almacenar las variables, se va a manifestar con el hecho de que el video va a ser procesado lentamente. Obviamente, existen formas de evitar que eso suceda en MATLAB, y eso es asignando valores como ceros o unos a una variable, y después, en el transcurso de la ejecución del código, esta variable va tomando los valores que realmente debe tomar. Entonces, estos trucos que ustedes ven aquí, en la línea 3, ¿ok? Esto es justamente a lo que me refiero. En este caso, yo necesito usar una variable S que va a tener un número de posiciones R. Entonces, este es un vector de R dimensiones, ¿ok? Donde en cada iteración de este lazo for voy almacenando un número en la y-ésima posición. Entonces, cuando yo escribo en la línea 3 S igual a ceros, 1, R, lo que estoy diciendo es créeme un vector S donde todos los espacios van a contener 0, 0, 0, 0, 0. Y dentro del lazo for, lo que este programa va haciendo es almacenando el valor de i. Entonces, al final, el vector que nosotros vamos a obtener, déjame ponerle con otro color, por favor, para que no interfiera con la línea en rojo que tenemos. Al final de la ejecución del código, nuestro vector S va a tener
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, al inicio, estoy creando un vector que lo estoy guardando en la memoria RAM y luego en la ejecución, en el resto de la ejecución del código, lo que estoy haciendo es simplemente actualizando el contenido del vector S, pero ya está guardado este vector S en la memoria RAM, es decir, ya no tiene que MATLAB buscar un espacio disponible por cada vez que quiero agregar un valor a este vector S. ¿Ok? Entonces, estos son trucos que son necesarios saberlos para hacer que los programas que uno desarrolla dentro de MATLAB se ejecuten rápidamente. Hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Está claro? ¿Me confirman por favor? Si tienen alguna duda, me dicen. Luis, veo que me está levantando la mano. Dígame, por favor. No, era de lo anterior. Ah, ok, perdón. Disculpe, recién le vi. Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿ok? Justo no les puedo ver en este momento cuando estoy con la lámina eh, puesta, ¿ok? Listo. Entonces, avancemos, por favor. Voy a, con estas siguientes láminas, a concluir esta parte teórica y vamos a interactuar ya con MATLAB, que creo que va a ser mucho más útil que esta parte teórica. Pero uno no puede dejar pasar por alto dos aspectos importantes. Uno de ellos es la ayuda y el otro es el tema de cómo leer la ayuda y cómo poder interpretar los mensajes de error que me despliega MATLAB y cualquier otra plataforma de desarrollo de código. Ustedes en su carrera profesional probablemente van a interactuar con varios lenguajes de programación, con varias herramientas de desarrollo de código y obviamente ustedes tendrán que aprender a desarrollar la habilidad de en un tiempo muy corto poder capturar el paradigma que tiene un lenguaje o una plataforma para crear programas, para crear código. Dentro de esa habilidad, una de las cosas que uno tiene que tener presente siempre es que en cualquier plataforma o lenguaje de programación va a haber una ayuda y uno tiene que saber usar esa ayuda. Hace rato les dije cuando el compañero me preguntaba qué toolboxes instalar y yo les decía instalen lo que MATLAB les sugiere por defecto para que no ocupe mucho espacio de memoria. Yo les decía que MATLAB, si instalaran todas las toolboxes, ocupa más de 20 gigabytes de espacio en disco duro. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tanto espacio, no? Bueno, primero porque MATLAB tiene muchas herramientas, ¿ok? Y esas muchas herramientas demandan de una gran cantidad de archivos y obviamente esos archivos en conjunto contribuyen a ese espacio en disco duro. Otra de las razones por las cuales MATLAB, si instalaran todos los productos, ocupa gran espacio en disco duro es porque MATLAB también guarda la documentación de cada una de las funciones que ustedes hayan instalado en el disco duro como parte de la instalación. Eso es una ventaja y es una desventaja. Ventaja en el sentido de que si yo no tengo internet, no voy a tener ningún problema en acceder a la ayuda, porque la ayuda está instalada en el ordenador. La desventaja es que, claro, eso hace que el espacio en disco duro sea bastante grande, sea bastante amplio, ¿no? Eso, evidentemente, cuando uno tiene recursos de computación limitados, puede ser un problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo conseguir ayuda? Uno tiene que irse en cualquier plataforma al help, ¿ok? Y aquí ustedes, cuando despliegan el help o cuando le dan clic en help, van a ver varias opciones. Uno tiene que irse al product help, que es la ayuda de MATLAB. Cuando uno le da clic al product help o ayuda del producto, les va a dar una interfaz como esta que ustedes ven aquí, donde aquí uno escribe el nombre o una palabra clave, el nombre de la función, el nombre del comando, o simplemente escribe lo que quiere buscar. Da Enter y aquí le van a aparecer diferentes opciones que contienen
esta palabra clave. ¿Ok? Entonces, cuando uno busca comandos, uno normalmente pone el nombre del comando, da Enter, y ahí le van a aparecer varias opciones. Si uno busca nombres de comandos, típicamente la primera opción va a ser la descripción de ese comando. Y en todos los casos ustedes van a encontrar el nombre del comando, que en este caso es help, la descripción de lo que hace ese comando. Lo que nos dice es, nos da ayuda para funciones en el command window. Acá nos da la sintaxis, es decir, el cómo se debe escribir. Acá nos da la descripción de lo que hace. Claro, tengo diferentes formas de escribir, entonces nos da una descripción por cada forma en la que puedo escribir este comando. Nos da algunos tips, algunas sugerencias. Nos dice qué argumentos tiene como entrada. También nos dirá si esto devolviera, qué argumentos tiene como salida. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que sepamos manejar en MATLAB y en cualquier otra plataforma, porque esto nos va a acelerar notablemente el desarrollo del código. Es innegable que cuando utilizamos una plataforma, un nuevo lenguaje o un lenguaje inclusive que nosotros ya tenemos conocimiento, nos van a dar mensajes de error o probablemente nos encontramos con comandos o funciones que no sabemos. Y obviamente uno tiene que, para entender el código, para poder manipular el código, saber qué es lo que hace la función y esta es la forma de acceder a la documentación. No está por demás decir que obviamente si uno tiene conexión a Internet, pues cualquier buscador de información puede ser una muy buena herramienta para acceder a información que por supuesto de esta plataforma, así como de otras, es bastante amplia en la Internet. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Me dicen, por favor. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, cuando uno se encuentra con un mensaje de error, no lo he puesto aquí, pero en la práctica lo vamos a generar. Una de las cosas que uno también tiene que hacer es saber leer ese error. Una de las malas prácticas que la gente que desarrolla código tiene es ve un mensaje de error y se asusta y comienza a editar el código. Es más o menos como yo suelo decir, es como sacar una pistola y empezar a disparar a diestra y siniestro. Eso no tiene que hacer uno, sino tiene que leer el mensaje de error y haremos una práctica que nos va a permitir justamente ganar intuición de por lo menos cómo uno debería proceder cuando hace código en MATLAB, que es prácticamente algo similar a lo que uno encuentra en otras plataformas. Bien, hasta aquí vamos a hacer una primera parte de una breve práctica para justamente familiarizarnos con cada una de estas cosas que les he ido mostrando hasta aquí. Bien, de manera general, hasta este punto, no sé si tienen alguna inquietud, no sé si todo está claro, me dicen por favor. Disculpe, ¿No? profe. ¿No tienen? Sí, sí, dígame. En cuanto a funcionalidad, la versión web basta para todo lo que haremos durante este semestre, ¿verdad? Perfectamente, sin ningún problema. Ya, gracias, profe. Profe, la versión online tenemos que ingresar el correo de la De universidad la o... universidad, sí, de la universidad, sí. Es un software licenciado, como les decía, bueno, quizá en esa parte no comenté, ¿no? Y valga la oportunidad. Es un software que requiere licencia, ¿ok? Esa es la desventaja. A uno le gustaría que sea gratuito, pero obviamente cuando uno paga por algo, normalmente ese algo tiene mantenimiento, pasa por controles de calidad, y eso pasa pues en productos, en bienes, en servicios, en productos de hardware y software, y siendo MATLAB un producto de software, pues no es la excepción. Entonces lo que les quiero manifestar es que en este caso, eh, todo lo que está o todo lo que tiene disponible MATLAB ha pasado por controles de calidad. Eso no significa que no haya errores, pueden haber errores, pero evidentemente la cantidad de errores que van a haber en librerías que uno obtiene de MATLAB
ciertamente van a ser menores que en librerías que uno los encuentra disponibles públicamente en línea para otros programas. ¿Okay? Entonces, esa es la ventaja y desventaja de tener un software con licencia, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta adicional, me dicen, por favor. Ok, vamos entonces a pasar a hacer una breve práctica. Ok, ¿alguno de ustedes tenía alguna pregunta? Dígame, por favor. Sí, quería preguntarle qué tipos de programas nomás íbamos a desarrollar en MATLAB. Es una muy buena pregunta. No sé si se refiere a qué funcionalidad van a tener. Más o menos al tipo de proyectos, programas que vamos a ir desarrollando desde el inicio hasta el final de este semestre. Em, no entiendo muy bien la pregunta. Cuando se refiere al tipo, ¿a qué me quiere decir? ¿Puede darme un ejemplo, por favor? Y así entiendo de Mm, mejor manera la pregunta. o sea, ¿para qué funcionalidad podríamos tener para los programas? O sea, ¿con qué fines? Ah, ok. Bueno, vamos a empezar programando desde funciones, conjuntos, relaciones, hasta autómatas. Vamos a programar, hacer aplicaciones de métodos de conteo. Eh, para no decir una lista exhaustiva, porque no tengo todos los temas en memoria, lo que le puedo decir es que casi por cada uno de los temas que veamos, haremos un programa. ¿De acuerdo? No sé si con eso más o menos le respondo su pregunta. Obviamente no le estoy diciendo en esencia qué van a hacer, pero por cada uno de los temas trataremos de hacer programas que pongan a prueba lo que vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entiendo, muchas gracias. Ok, muy bien. Cuando ustedes abren MATLAB, ustedes van a ver algo como lo que ustedes ven aquí, ok, que es un poco lo que les estuve mostrando hace un momento. Ok, una de las primeras cosas que ustedes pueden cambiar, y esto es algo que sugiero si es que esto no les gusta, es el tema de el layout o la estructura, el cómo se ve, ¿ok? Entonces aquí uno puede cambiar esto, ¿sí? Para que se vea, para que en este caso se cambie la distribución de los elementos. Aquí está el current folder, aquí está el workspace, ¿ok? Pueden ponerlo de esta manera si gustan, o yo suelo dejarlo por cómo aparece por default, para que no... de hecho, esta distribución me gusta. Esto es cuestión de gustos, ¿no? Creo que aquí está disponible todo lo que uno necesita a la hora de utilizar esta aplicación. ¿Ok? Esto mismo ustedes van a tener en la versión en línea. En la versión en línea tenemos esta interfaz. ¿Ok? Y aquí de nuevo uno puede cambiar la distribución, ¿no? En definitiva, tiene exactamente lo mismo que tiene la versión online. Una cosa que también me faltó mencionarles, y no es una cosa menor, es que MathWorks les da un sistema de almacenamiento en la nube. Este almacenamiento en la nube se llama MATLAB Drive, ¿ok? Así como Google Drive, así como OneDrive. En este caso, MATLAB les permite guardar todo lo que uno cree en MATLAB en la nube, y el espacio de almacenamiento, por lo menos hasta hace un año atrás, no sé si últimamente cambió, era de 5 gigabytes. ¿Okay? Entonces uno puede guardar 5 gigabytes en este MATLAB Drive. Esto es parte de la licencia que ustedes tienen, de la licencia académica que ustedes tienen. Así que si es que ustedes quieren abrir MATLAB en diferentes plataformas, pues el MATLAB Drive es donde uno debe guardar los archivos, y desde cualquier máquina uno puede acceder a estos archivos ingresando al MATLAB Drive. ¿Okay? Entonces yo les recomiendo que si ustedes trabajan en línea, guarden todos sus archivos en MATLAB Drive,
y cada vez que ustedes ingresen a su cuenta de MathWorks y hablan MATLAB, los archivos que ustedes crearon van a estar disponibles ahí. Entonces, esto es una forma útil de acceder, de guardar y poder acceder a los archivos cuando ustedes consideren pertinente. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a volver, o voy a volver yo a la parte de escritorio, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra ventana de comandos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer una simple suma. ¿Ok? Voy a poner 1 más 1. Enter, y me da 2. Si yo no asigno ninguna variable, el resultado por defecto se guarda en esta variable que se denomina ans, de answer, o de respuesta, que tiene el contenido 2. ¿Ok? Bueno, vamos a poner el ejemplo que habíamos dicho, el del factorial. Entonces voy a escribir el comando factorial. ¿Ok? Paréntesis. Normalmente los argumentos en MATLAB se ponen entre paréntesis, así como en la mayor parte de lenguajes de programación. Escribo Enter y eso me da como resultado 6. Fíjense también ustedes que en este caso en el workspace tenemos una variable ans que antes valía 2 y que ahora vale 6. Esta variable, como se va indicando, pues va cambiando su contenido en función de lo que yo esté ejecutando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero guardar o asignar la salida de esta función factorial que recibe como argumento el 3 a una variable? Pues escribo el nombre de la variable. Vamos a llamar y. Ok, yo aquí puedo poner espacios. No tengo ningún problema. Puedo poner un espacio, 2 espacios, o los espacios que guste. Ok. Abro paréntesis. Ahora voy a poner el factorial de 5. Doy Enter. Fíjense que se crea otra variable. En este caso la variable y. La variable y que tiene 120. Y 120, pues por supuesto, es el resultado del factorial de 5. Adelantándome a lo que veremos más adelante, ustedes saben que esto es 5 por 4 por 3 por 3 por 2 y por 1. Esto nos da 120. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, vamos a crear otra variable en MATLAB. A esta variable, en lugar de números, le vamos a dar texto. Ok. Y justamente voy a crear una variable que no va a tener una sola letra, sino la variable se va a llamar texto. Ok. Pongo comillas simples y voy a poner este es mi primer texto en MATLAB. Cierro comillas simples y listo. Lo imprimo y automáticamente, como ustedes pueden ver, en el command window se ha creado un nuevo texto, una nueva variable de tipo texto. Y fíjense el icono que tiene, ¿no? Tiene un ch de char, de texto, donde esta variable tiene como contenido texto. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto dos variables, una que puede tomar números y otra que puede
tomar texto, pero fíjense que estas variables que contienen números aparecen en forma de una matriz. La forma que tienen es de una matriz. Y aquí es donde tenemos que volver a los orígenes de MATLAB, al hecho de que MATLAB, como les había manifestado, se llama Matrix Laboratory, y la razón por la que se llama Matrix Laboratory es porque trabaja con matrices. Entonces, cuando MATLAB guarda elementos, los guarda como matrices. Es decir, un número es una matriz de 1 por 1. ¿Ok? Entonces, cuando uno guarda un número, MATLAB lo guarda como matriz, como una matriz trivial, pero matriz al fin de 1 por 1. Obviamente uno puede guardar matrices también de tamaño más grande que 1 por 1, y la forma de hacerlo es con corchetes. Entonces, ponemos un espacio, un igual, damos otro espacio y abrimos y cerramos corchetes y vamos a poner un vector, una matriz de 2 filas, 2 columnas. Entonces vamos a poner 1, 2. La forma de separar una fila de otra es a través de punto y coma. Ok, y la siguiente fila va a ser 3 y 4. Entonces los elementos de una fila yo los puedo separar con espacio, o para que no se pierdan les vamos a separar con coma. El espacio y la coma son exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo. Yo lo voy a poner así para que se vea mucho mejor el tema y se distinga. Fíjense que ahí he reemplazado la Y, que antes tenía 120, ahora la he reemplazado por esta matriz que tiene 2 filas, 2 columnas, donde la primera fila tiene los valores 1 y 2 y la segunda fila tiene los valores 1 y 3. Ahora, algo que cuando uno aprende programación y sobre todo con este tipo de arreglos, tiene que saber es cómo accedo al arreglo, ¿ok? Ya puedo crear un arreglo, ahora cómo accedo a los elementos de un arreglo. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces, en este caso, la variable Y tendría los elementos Y, fila 1, columna 1, Y, fila 1, columna 2, ¿ok? Y, fila 2, columna 1, y fila Y, y elemento Y, fila 2, columna 2. Entonces, cuando yo les pongo de esta manera, ustedes ya saben cómo acceder a los elementos de Y, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder al número 3, ok, sé que para acceder al número 3 necesito poner Y, paréntesis. El 3 está en la segunda fila y está en la primera columna. Doy Enter y eso automáticamente me devuelve como resultado el 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguno tiene alguna pregunta, hasta ahí me dice, por favor. Esto es importante que lo sepamos porque esto es algo que constantemente vamos a utilizar vectores, vamos a utilizar matrices, así que sí es importante que esta parte la tengamos bastante clara. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo no quiero devolver un elemento de una fila? ¿Qué pasa si yo quiero devolver una fila entera o una columna, que suele también ser una necesidad común cuando uno ejecuta programas, ¿no? Entonces vamos a devolver la primera fila.
La primera fila, o con primera fila, me refiero a esto que tenemos aquí. Esto sería la primera fila. Esto es fila 1. ¿Ok? Entonces queremos devolver la fila 1 y luego vamos de una vez a poner que queremos devolver la columna 2. La primera sería la columna 1 y esta sería la columna 2. Un momento, por favor. Ok. Entonces vamos a devolver la fila 1. Para devolver la fila 1, yo necesito decir, devuélvame de la variable y, es fila, columna, recuerden, ¿no? Fila 1, y aquí viene un truco, que esto sirve para MATLAB, ¿no? La forma de decir todos los elementos de la fila 1 es esto. Digo, fila 1, todos los elementos de la fila 1. Le doy Enter y eso me devuelve la fila 1. Entonces, no se olviden de este símbolo de aquí, que cuando uno lo usa en programas, significa todos los elementos. Bueno, un momento, por favor. Ok, todos los elementos. Bien, ahora queremos devolver la columna 2. Ustedes pueden pensar ahora cómo hacer. Ok, ahora una columna involucra todas las filas de la columna correspondiente, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar un poco y ver cómo devolver la columna 2. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo sería devolver la columna 2? Para este ejemplo, por supuesto, ¿no? Y paréntesis 2, coma, 2 puntos, cierro paréntesis. Ok, mi compañero nos dice y 2 puntos, 2, coma, 2 puntos, cerramos paréntesis. Esto. ¿Está correcto o no? ¿Qué opinan No. los compañeros? Sería para las Al filas. ¿Qué haría? No, la fila, creo. Debería ser 0. Debería ser al Ok, principio 2 puntos y luego 2. exactamente, exactamente. Ok, entonces queremos devolver todas las filas. ¿De qué columna? De la segunda. Eso significa devolver la segunda columna, ¿no? Si hacemos eso, pues efectivamente nos devuelve los elementos que queríamos. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Bueno, ¿puedo borrar esto que tienen en pantalla? ¿Me dicen, por favor? Sí. Ok. Bueno, voy a borrar entonces estos dibujos. Ok. Bueno, como ustedes ven, la pantalla está bastante llena de cosas. Ok. Y ahí uno típicamente quiere borrar, ¿no? Para no tener una lista de cosas. Entonces, la forma en la que uno borra el contenido de la pantalla, pero no las variables de la memoria RAM, es poniendo CLC. CLC es un comando que me borra el contenido de la pantalla y sigue, pero no borra las variables de la memoria RAM, ¿no? ¿Ok? Si yo quiero borrar las variables de la memoria RAM,
Lo que tengo que hacer es escribir el comando clear all. Y ahí sí, como ustedes vieron, se borró o se eliminaron de la memoria RAM las variables que se crearon. Damos Enter y borramos todo lo que teníamos. Ok. Ahora, vamos a crear otra matriz. Ok. Y solamente les voy a mostrar lo fácil que es hacer cosas en MATLAB, pero es importante que usemos esto cuando sabemos qué es lo que hacen las funciones en el papel. Perfecto. Entonces, vamos a crearnos una matriz X. La matriz X le voy a poner con los siguientes números. Ok. Le vamos a poner dos. Bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 9. Va a ser mucho más simple. 1, espacio 2, espacio 3. Esta es la primera fila. Voy a ponerle 4, 5, 6. Esto es la segunda fila. Y la tercera fila va a ser 7, 8 y 9. ¿Ok? Antes de hacer operaciones con matrices, un tema importante. ¿Qué pasa si, fíjense que esto puede ser molestoso, el hecho de que yo creo la matriz, si yo no estoy seguro de qué estructura tiene, bueno, el hecho de que se imprima la matriz, en este caso, me es útil. Pero si yo ya estoy seguro de cómo se declara las matrices en MATLAB, el que me imprima el contenido de la matriz que yo mismo ingresé, no tiene ningún sentido. Entonces voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar, digo, el contenido de el command window. Voy a poner CLC. Ya. Yo no tengo acceso a las flechas, ¿ok? En el teclado, por el tipo de teclado digital que tengo, pero si ustedes tienen acceso a las flechas, con la flecha up and down, ustedes pueden otra vez acceder a la lista de comandos que ustedes ejecutaron anteriormente. ¿Ok? Lamentablemente, creo que no puedo acceder a eso. Déjenme ver. Me parece que no. Ah, no, sí, ya. Ok, aquí está. Entonces, fíjense que aquí yo puedo, estoy usando la flecha hacia arriba, puedo acceder a todo lo que escribí. Entonces, eso es lo que no quiero hacer. Entonces, como no quiero imprimir el contenido, pongo punto y coma. Ustedes recordarán que el punto y coma en algunos lenguajes de programación es un must, es un debo poner. Si no pongo, el programa puede estar correcto en cuanto a las líneas de comando, pero si no pongo un punto y coma no ejecuta. A los que han usado C, que probablemente son todos, les habrá pasado esto. Acá yo puedo obviar el punto y coma, o puedo poner el punto y coma. El punto y coma simplemente es una forma de evitar que se imprima el contenido de la variable que estoy creando. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero calcular la inversa de esta matriz? Entonces, y quiero almacenarlo en la variable y. Pongo y igual a inf de inverse, paréntesis, la variable que contiene la matriz de la cual quiero calcular su inversa, que es x. Aquí sí quiero que se me muestre el resultado. Doy Enter y este es el resultado. Pero aquí me da un warning y aquí es donde ya uno tiene que empezar a interpretar los resultados que le está dando, ¿no? Dice warning. Matrix is close to a singular or badly scaled. Results might be inaccurate, bla, bla, bla. Nos dice una advertencia. La matriz es casi una matriz singular. Ok. Entonces nos dice que la matriz
si uno se pone a analizar su estructura, ¿ok? Es una matriz que nos va a costar, si hiciéramos en papel el cálculo, calcular su inversa. Lo hace, MATLAB lo hace, pero nos da este warning. Nos dice, ojo, tenga cuidado con el resultado, ¿no? ¿Ok? Esto es por la forma en la que le di los números, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden poner en práctica sus conceptos de álgebra, poner filas o columnas que sean múltiplos de una fila, o sea, que una fila sea múltiplo de otra, o que una columna sea múltiplo de otra, y evidentemente les va a decir esta matriz es singular, ¿no? Hagamos un ejemplo bastante simple. Vamos a crear una matriz Z de 2 filas, 2 columnas, donde vamos a hacer que la segunda fila sea el doble de la primera. 1, 2, esta es primera fila, punto y coma, la segunda fila sería 2 y 4. ¿Ok? Y calculemos la inversa de esta matriz. No la voy a almacenar en ninguna variable, simplemente voy a poner la inverse de Z. Ese es el resultado. Dice matrix is singular to working precision. ¿Listo? Es lo que nos enseñaron en álgebra, ¿no? El hecho de que yo no puedo calcular la matriz inversa de una matriz donde las filas o las columnas tienen dependencia lineal de filas o de columnas respectivamente. ¿De acuerdo? Otra cosa que es tedioso, por lo menos de lo que yo recuerdo de las clases de álgebra, pero que es necesario, que se lo usa muchísimo cuando uno maneja datos, cuando uno trabaja con inteligencia artificial, con machine learning, es productos entre matrices. ¿Okay? Cuando uno hace eso a mano, es súper tedioso. Bueno, ustedes probablemente que han dado evaluaciones en línea, hayan podido usar un programa que les permita hacer los productos entre matrices, o de vector con matriz, o de vector o de matriz con vector, pero antes que uno tenía que dar en papel, pues no le permitían llevar una calculadora, ¿no? Y ahí no le quedaba otra que manualmente hacer las operaciones y eso resultaba tedioso. Bueno, en este caso, pues cuando uno ya domina la teoría, puede utilizar, y de hecho para eso son estos paquetes, ¿no? O estas plataformas, para acelerar el tiempo de desarrollo, pues uno puede hacer una multiplicación de matrices de manera simple, ¿no? Entonces vamos a crearnos una matriz. Voy a borrar todo esto primero para no hacer un champús. Antes de borrar, quisiera saber si tienen alguna inquietud. Me dicen por favor hasta ahí. ¿Estamos bien? Ya. Ok, voy a borrar esto entonces. Voy a poner CLC. Ok, entonces, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero es crearme una matriz X que va a tener dimensiones 3 por 2 por una matriz Y, que voy a multiplicar por una matriz Y. Evidentemente esa matriz Y debe tener dimensión 2, por lo que yo quiera, 5, pongámosle. Y todo esto lo voy a almacenar en la variable Z. Ok. Claro, aquí crearme una matriz que no sea singular de estas dimensiones manualmente ya va a ser complicado y ahí es donde uno recurre a generadores de números aleatorios para fácilmente generarse la matriz. Entonces vamos a generar la matriz X, vamos a ponerla con números aleatorios. Eso nos va a simplificar enormemente la creación de la matriz. Entonces vamos a usar RAND. Probablemente ustedes se preguntarán, ¿y qué hace RAND? Bueno, ya les he dicho, genera números aleatorios. Pero ¿cómo genera números aleatorios? Pues por ahora no nos interesa y de hecho ese va a ser nuestro ejercicio para consultar la ayuda. Lo que sí sé es que quiero que RAND me genere una matriz de 3 filas y 2 columnas. Entonces le digo de 3 filas, 2 columnas. Como no bueno, sí me va a interesar ver los números.
Esos son los números. Ahora quiero crearme una matriz Y, donde esa matriz Y va a ser una matriz de 2 filas, 5 columnas. Perdón. También vamos a usar con números aleatorios, pero ahora voy a usar rand_n, que es otro generador de números aleatorios. Y claro, aquí ya empieza uno a preguntarse, bueno, ¿qué hace rand? ¿Qué hace rand_n? ¿Cuál es su diferencia? Los dos generan números aleatorios, pero evidentemente alguna diferencia tendrán. Y así es. Ya vamos a ver. Ponemos de 2 filas, 5 columnas. Doy Enter. Ese es el resultado. Y finalmente ponemos Z igual a X. Y la forma de hacer multiplicación es el símbolo, esta crucecita, ¿no? El asterisco. Z igual a X por Y. Enter. Y ese es el resultado. Claro, si uno tuviera que hacer esto a mano, pues alguna vez seguramente ustedes sí hicieron ese ejercicio y se habrán demorado o podrán estimar cuánto se demora uno en hacer esto, ¿no? Toma cierto tiempo. Acá uno lo puede hacer muy fácilmente. Con esto, mientras ustedes se igualan en los cálculos, ¿qué mensaje les doy? El mensaje es, las herramientas están para ser usadas, para que obviamente nos faciliten la vida, en este caso que no nos demoremos mucho tiempo en hacer cálculos, pero evidentemente uno tiene que saber qué es lo que están haciendo internamente los programas, qué operación se ejecuta cuando uno multiplica matrices. Eso lo tiene que saber y por eso es importante estudiar esos métodos tediosos de cómo se calcula la inversa, de cómo se calcula la multiplicación entre matrices, etcétera, etcétera. Eso es necesario, insisto, para poder entender este resultado. Luis, dígame por favor. Tengo una pregunta. Ujú. Acabo de hacer el mismo proceso en mi computadora y me acaban de salir exactamente los mismos números en ambas partes. ¿Eso es debido Ya. a? Pero ¿por qué su pregunta? O sea, sí entiendo la pregunta, pero lo que quiero es, O sea, ¿por qué si les son llama la aleatorios, atención? ¿por qué? Exacto, Porque ok. si son aleatorios, Porque es el porque... mismo resultado. Ajá, ajá. Muy buena pregunta. En uno de los temas que vamos a ver y en no mucho tiempo, vamos a ver una breve introducción a lo que se denomina aritmética modular. Y una de las aplicaciones de aritmética modular es la generación de números pseudo aleatorios. En este caso omitan el pseudo y quédense con aleatorios. Y vamos a ver que esto quedará más claro cuando veamos el tema, pero esta generación de números aleatorios involucra el uso de una fórmula matemática, y esta fórmula matemática tiene valores de entrada, donde uno de ellos se llama semilla. Y los valores que se generan, los valores aleatorios, entre comillas, que se generan, dependen del valor de esa semilla. Entonces, usted instaló seguramente en la misma fecha MATLAB que yo, y por lo tanto su semilla es exactamente igual a mi semilla y por eso se generaron los mismos números. Ahora, si usted pregunta esto a sus demás compañeros, en algunos casos sí habrá diferido el resultado. Entonces, la razón por la cual, a pesar de ser números aleatorios, a usted le da exactamente los mismos números que a mí, es porque la semilla que da origen a estos números es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Esto quedará más claro más adelante cuando veamos una fórmula de cómo se generan números pseudo aleatorios o por ahora llamémoslo simplemente números aleatorios para no entrar en materia de lo que más adelante veremos con mayor detalle. No sé si tienen alguna otra inquietud. Profe, una pregunta, y si yo quisiese generar números random, pero de cierto rango, por ejemplo, del 5 al 10, ¿cómo podría ponerlo? Ya, ok. Vamos a eso. Bueno, vamos a ir parcialmente. No es el objetivo de cómo, no es una clase de cómo generar números aleatorios, pero bueno, quiero irme a la otra parte que nos está faltando, que es la consulta de la ayuda. Ok. Todos estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Ok, entonces, claro, a ustedes les dará duda de, bueno, ¿qué hace rand? ¿Qué hace rand_n? Y así cuando vean un programa van a ver una serie de funciones y uno dice, ¿qué hace esto? Bueno, lo que uno tiene que hacer es escribir el nombre de la función
¿ok? En esta parte superior, no sé si todos están viendo, ¿ok? Aquí, ¿ok? Eso me va a mostrar esta pantalla. No sé si ustedes están viendo la pantalla de ayuda. No, profe. No, hijo. Ok, denme un momento, entonces les comparto esa pantalla de ayuda. Ok, entonces cuando ustedes escriben, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, hijo. Ok, entonces cuando ustedes escriben la ayuda, fíjense que todo esto está guardado en mi disco duro, por si acaso. Por eso es que el espacio de almacenamiento, cuando uno instala MATLAB, es bastante amplio. Entonces voy a la primera instrucción, ¿ok? Y aquí tengo la documentación de RAND. Entonces RAND me dice que es una función que genera números aleatorios uniformemente distribuidos. ¿Ok? Y uno dice, ¿qué significa eso? Casi que se queden las mismas. Bueno, acá abajo está una descripción. Dice que cuando uno pone RAND, esto nos retorna, cuando uno escribe RAND solamente, sin poner paréntesis ni números dentro de los paréntesis, esto nos da un número o nos da un escalar que es seleccionado de una distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Puesto en términos que se entienden de mejor manera. Eso significa que yo tengo la recta numérica entre 0 y 1. Cuando uno ejecuta RAND, lo que hace esta función es seleccionar aleatoriamente cualquier número de aquí, y eso es lo que nos devuelve. ¿Ok? Listo. Pero esto es cuando no pone ningún argumento. Ahora, nosotros utilizamos nuestra función, o esta función RAND, con variable de entrada y variable de salida. Perdón, con dos variables de entrada, disculpe. Entonces estaríamos usando, o más bien dicho, usamos la función de esta manera que se ve aquí. Entonces, cuando usamos bajo esta sintaxis, nos dice que retorna un arreglo de números aleatorios de tamaño de la misma dimensión que yo estoy ingresando aquí, ¿ok? Donde cada uno de estos números, bueno, esto no lo dice ahí, pero uno tiene que leer el resto de la documentación, donde cada uno de estos números es seleccionado de la forma en que indiqué antes. Es un número que está entre 0 y 1 y que es seleccionado al azar. Ahora, el compañero me preguntó, ¿y cómo genero números entre qué rango? Me decía Alexander. 5 y 10. Ya, entre 5 y 10. Entonces, esta es una de las cosas con las cuales ustedes sí se encontrarán más adelante. Pero bueno, en este caso tiene una solución simple. Permítanme volver al command window para hacer lo que el compañero nos pide. Ok, vamos entonces a generar una matriz de números, le voy a llamar A, que van a estar entre 5 y 10 como nos dice. Ok, entonces, al 0 le voy a sumar 5, con eso el mínimo valor es 5, y al 1, ok, le debería convertir en 10. Ok, entonces esto sería 5 más 5 por, y vamos a poner rand, voy a poner de 5 por 5 para que esto no sea tan grande, pero sí tenga suficientes números como para ver que esto cumple. Y fíjense que aquí los números están entre 5 y 10. Entonces, claro, aquí es donde yo tengo que pensar y digo, rand me genera números aleatorios entre 0 y 1. Es decir, el menor valor que puede devolver rand es 0. Ahora, quiero que ese 0
para mí valga un 5. ¿Cómo hago? Pues sumándole 5. Entonces, cuando salga 0, 0 más 5 va a ser 5. Con eso garantizo que el menor valor que me devuelva va a ser 5. ¿Cuál es el máximo valor que devuelve rand? Devuelve 1. 1 por 5 da 5. Y si a eso le sumo 5, se convertiría en 10. Entonces, con eso garantizo que los números que estoy generando sean aleatorios entre 5 y 10. ¿De acuerdo? Claro, y este es un muy buen ejemplo que nos plantea Alexander, porque aquí es donde entra la inteligencia humana manejando la plataforma. La plataforma me permite hacer esta operación que he indicado aquí, ¿ok? Pero claro, la plataforma no me dice cómo hacer eso. La plataforma simplemente tiene cierta funcionalidad y yo con esa funcionalidad tengo que pensar en la solución que me permita cumplir con la tarea que me han planteado, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. No sé si tienen alguna otra inquietud, me dicen por favor. Bueno, queda pendiente el tema de rand n. Simplemente pongamos rand n para completar el ejercicio. Ok, damos enter. Eso nos va a mostrar la documentación donde se vea rand n. Aquí está. Y ahora nos dice que rand n genera números aleatorios, pero esta vez estos números aleatorios son tomados o muestreados, como recibe el nombre técnico, de una distribución normal estándar. Distribución normal estándar, entiéndase como una distribución de Gauss con media 0 y desviación estándar o varianza de 1. Estos son términos técnicos que esto en particular probablemente los estudien con más detalle en un curso de probabilidad y estadística que no sé si ya lo han tomado o están por tomarlo, pero ahí estudiarán esto con más detalle. ¿De acuerdo? Esto de la distribución normal estándar me refiero por si acaso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvamos al command window y en esta última parte, pues, vamos a crear scripts, que es lo que a nosotros nos va a servir. Con esto simplemente les mostré cómo se trabajan con matrices, cómo MATLAB representa los números, y ya hemos dicho que los representa como matrices. También creamos una variable de tipo texto. Bueno, y ahora vamos a crear un script, que es la forma en cómo nosotros vamos a utilizar MATLAB. Entonces, en esta parte tenemos dos formas de crear scripts, ¿ok? Dentro de MATLAB. No sé si ustedes están viendo mi pantalla, me dicen por favor. Sí, jefe. Ok, denme un momento por favor que... A ver. Ok, si están viendo la pantalla, chévere. Ok, entonces en este caso, les decía, podemos crear dos scripts. Un script usando esta opción que dice nuevo script o esto que dice new live script. O también puedo irme a new, a este símbolo de más. Vamos de hecho a irnos a este new. Este es, digamos, un menú más amplio. Puedo crearme un nuevo script, puedo crearme un nuevo live script, puedo crearme una función, una live function, puedo crearme una clase de prueba, un objeto de sistema, un proyecto, una figura, una aplicación, un modelo en Simulink. Nosotros vamos a trabajar con estas dos opciones. Vamos con un script. Cuando yo pongo crearme un script, fíjense que MATLAB me crea un archivo, ¿ok? Donde en este caso le da por defecto el nombre de un title o sin título.
Y lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a guardarlo. ¿Okay? Entonces voy a poner Save As. Aquí tengo que elegir dónde quiero guardar. Lo voy a guardar en el escritorio para que me sea más fácil a mí después identificar dónde lo voy a guardar. Y aquí es donde yo tengo que poner, ¿no? Un nombre a este archivo. Entonces voy a poner My First Script. Mi primer programa. Este va a ser el nombre. La codificación que se va a guardar es en UTF-8 y la extensión es .m. Sí están viendo esta parte donde estoy poniendo el nombre, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces le voy a poner My First Script, mi primer script. Elijo dónde quiero guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Ustedes eligen dónde. Y le doy Save. ¿Ok? Y automáticamente se ha guardado. ¿Ok? Bien, vamos a hacer la misma operación que hicimos antes. Vamos a crearnos dos matrices. Vamos a crear la multiplicación. ¿Ok? Entonces vamos a crearnos una matriz X. De números aleatorios. Rand. De 5 filas. Ahora voy a ponerle 5 filas, 5 columnas. No quiero que se imprime el resultado. Le pongo punto y coma. Me creo una matriz Y también. Ahora pongo run n, que era la otra función que vimos para generar números. Esta va a ser de 5 por 10. Bueno, imagínense hacer esta operación en papel, ¿no? Esto ya nos tomaría un tiempo importante. 5 por 10, dije. Toma. Y luego Z va a ser igual a X por Y. Ok. No le voy a poner punto y coma. Y vamos a ejecutar este código. Entonces la forma de ejecutar el código es poner run, me va a dar un mensaje y me dice, mire, esta dirección que usted tiene aquí no es donde guardó el script que va a ejecutar. ¿Quiere cambiar a la carpeta que contiene el script que quiere ejecutar? Le digo sí, cambia. Y ahí me da el resultado. Que es este que ustedes ven. Si vuelvo a ejecutar nuevamente, me da este otro resultado. Y me da este otro resultado. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo ejecutar una vez más. Y estos son los resultados. Obviamente los resultados van cambiando de una ejecución a otra porque los números son aleatorios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo resultado de la última corrida, de la corrida anterior y de la anterior a esta corrida? Esto me puede generar confusión. Yo quiero ver solamente los últimos resultados, nada más que eso. Bueno, eso se soluciona fácilmente. Y aquí yo pongo el comando CLC. CLC ya vimos que lo que hace es
borra la pantalla. Entonces, primero borra el contenido del command window y de ahí ejecuta todo lo demás. Entonces, con eso yo tengo un command window limpio, ¿no? Ejecuto el código, que me da eso, vuelvo a ejecutar el código, me da eso, vuelvo a ejecutar el código, me da eso. Entonces, fíjense que, claro, el resultado va cambiando, pero ahora ya solamente obtengo una matriz, que es de la corrida actual. Una buena práctica, entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar a poner comentarios, ¿no? Para irnos ubicando correctamente en el código. Entonces, en este caso pongo limpia el contenido de la pantalla. Ok. Aquí voy a poner otro comentario. Acostúmbrense siempre a hacer eso, ¿no? Es una buena práctica para entender qué es lo que hace el código. Aquí pongo genero una matriz con números bueno, déjenme ver si el teclado me permite, sí. Números aleatorios. Entre 0 y 1. ¿Ok? Y así sucesivamente puedo poner comentarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro script. Para terminar, vamos a hacer con esto mismo una función. Vamos a hacer una función que nos devuelva este resultado. Esto imprime en pantalla. Ahora yo quiero que crear una función que en alguna variable me devuelva la variable z. Entonces me voy a new function. Okay, y aquí voy a poner mi primera función. My first function. Ok. Voy a recibir como entrada X y Y. Entonces, como ustedes ven, MATLAB me da una plantilla que yo puedo ir editando. O yo puedo crear esto desde cero, no hay ningún problema, ¿no? Y me va a devolver como resultado una variable z. Ok. Bueno, yo debería poner aquí un comentario, ¿no? Que diga, esta función hace, etcétera, etcétera. Pero por cuestiones de tiempo, simplemente voy a hacer la función, ¿no? Entonces, la idea de la función es que reciba datos externamente y la función en su estructura lo único que hace es la operación, ¿no? Entonces voy a guardar esta función. De nuevo la voy a guardar en el escritorio. Y ahora voy a usar esta función. Entonces voy a darle datos desde el command window. Podría darle datos desde otra función. Entonces, bueno, probablemente my first function no es un buen nombre para esta función que hace multiplicación de matrices. Probablemente le debía haber dicho matrix multiplication, pero bueno, para no perder la tradición de que siempre cuando uno hace un programa nuevo, hay que ponerle mi primer programa, mi primera función, hemos hecho eso. Entonces, voy a poner un A igual a my first function, el nombre, y qué argumentos le doy. Entonces le voy a dar rand de 3×3, por ejemplo, coma, esta es la primera matriz, y la segunda matriz va a ser
esta vez le voy a poner rand igual, un poco para variar y ver que vean que no siempre tiene que ser rand n, ¿no? De 3 por 2, simplemente pongámosle. Ok, listo. Entonces, el contenido de la primera variable es de esta matriz, el contenido de X, el contenido de Y es de esta segunda matriz, doy Enter y este es el resultado. Entonces, he creado una función. En la próxima clase veremos un detalle mucho más amplio del tema de funciones y con eso veremos un poco más de otros tipos de datos que se pueden manejar dentro de MATLAB y creo que con eso estaría completado esta breve introducción que necesitamos tener a la herramienta que vamos a utilizar en este curso y con eso pues estaremos listos ya para usarla en cada uno de nuestros temas. No sé si tienen alguna pregunta final de este tema, me dicen por favor. Bien, hay mucho que practicar. Espero que les haya gustado esta breve introducción a esta herramienta. Por favor, vayan, revisen, repasen. Es importante que lo hagan, puesto que de esa manera, pues, así ustedes pueden ganar intuición de cómo se trabaja con estas herramientas. ¿Ok? Listo, dicho eso, pues, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Gracias por conectarse.